Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, sí se escucha. Ya. Vamos a ver ahora las elasticidades. Miren, las elasticidades sirven para dar políticas económicas. Un ejemplo básico y clásico. Nosotros importamos trigo, salen nuestros dólares. Ellos nos venden el producto, ya ustedes saben que con el trigo se hace la harina y con la harina se hace, ¿no? Por la mañana. Entonces, la elasticidad varía la... Ay, entonces, como importamos trigo y salen nuestros dólares, lo que tiene que ver el Ministerio de Agricultura es ampliar la frontera agrícola. Pero para ampliar la frontera agrícola necesita datos. Y uno de los datos que tiene que tener es la elasticidad. La elasticidad precio del bien pan o de la canasta familiar. Entonces, una vez que le dan el resultado de la elasticidad precio de los bienes de consumo diario, el gobierno puede ampliar la frontera agrícola donde salen dólares en vez de fabricar acá el producto. Entonces, uno de los creadores de la elasticidad fue Alfred Marshall. Alfred Marshall es inglés, ¿no? Que dice así: el concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall, procedente de la física, para cuantificar la variación que puede ser positiva o negativa, experimentada por una variante al cambiar otra. Para entender el concepto económico de elasticidad, debemos partir de la existencia de dos variables que existen en cierta dependencia. El ejemplo, el número de automóviles vendidos y el precio de automóvil, ¿no? O el Producto Bruto Interno y los tipos de interés. Mira, esto ya Alfred Marshall lo había revisado en 1910. 1910. Marshall fue profesor de Keynes y Keynes pues superó a Marshall, ¿no? Pero ya le había dado la idea. Entonces, la idea de la elasticidad es tener el concepto de función claro, la variable dependiente y la variable independiente. Pero mucho más antes que Marshall, Gibbon Stanley ya lo había pensado. Stuart Mill ya lo había pensado en 1870. Entonces, conforme avanzan los siglos, se van descubriendo más ideas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, entonces, tenemos nosotros elasticidad-precio, que aquí, en forma general, la representación gráfica, ¿no?, de una demanda perfectamente elástica con todos sus puntos de elasticidad-precio. La demanda es igual al infinito, ¿no? Este tipo de demanda es la habitual en las empresas que se encuentran en el mercado de competencia perfecta. Entonces, nosotros tenemos elasticidad en varios productos que consumimos diariamente, sino que no las percibimos, no las percibimos, pero ahí están, ahí están. Entonces, ¿quieres saber la variación porcentual del pan? Entonces pones variación porcentual del precio con respecto a la cantidad por la cantidad sobre el precio. Y ese es lo que te va a decir si es un bien de lujo o es un bien necesario o es un bien unitario. Nosotros sabemos que es un bien necesario, porque todos los días ingerimos o en el desayuno comemos pan, ¿no? Pero no te das cuenta, no lo percibes. Y todos los productos, ¿no? Todos los productos. Al mismo tiempo, esto fue en 1910,
Pero 100 años antes, el alemán, un alemán que descubrió la elasticidad de ingreso, él lo que hizo fue analizar el, la distribución del ingreso de los alemanes en 1810 para ver cuánto se gastaban de su salario en carnes. Y eso es la elasticidad de ingreso. ¿Qué parte de su salario lo destinan a comer carne? Y otro. Incluía la dieta y la cerveza. Pero como en Alemania la dieta de la cerveza era poco alcohol, no era bebida alcohólica. Pero este alemán, ahorita lo voy a encontrar en mi cerebro, ahorita a este alemán, entonces él midió la reacción porcentual de lo que gano versus la carne de res. O en Alemania y quieren mucha carne, ¿no? Muchas grasas. Y él creó la elasticidad ingreso. Pero Marshall en 1910 ya eh, lo había actualizado, lo había prensado, lo había escrito más claramente. ¿Bien? Entonces, lo más para las tesis se hace elasticidad de dos variables, x, y, ¿no? Derivada del logaritmo de y con derivada del logaritmo de x. Y con eso sacan la elasticidad. Punto. Entonces, la elasticidad es un concepto, como dice aquí, economía de mercado. Si sube el precio del producto o servicio, la cantidad de demandada baja. Entonces, la elasticidad mide esa reacción. Y si baja el precio de ese producto o servicio, la cantidad demandada sube. La elasticidad mide esa variación. La elasticidad informa en qué medida se ve afectada la demanda por las variaciones en el precio. De esta manera pueden existir productos, o servicios para los cuales el alza de precio produce una variación pequeña de la cantidad demandada. Entonces, fíjense el pollo. Costaba 8 y ahora cuesta 12. Esa variación, ese incremento, ¿qué ha sucedido con los consumidores nacionales? Si la ley de la demanda dice que si sube el precio baja la cantidad, entonces la elasticidad mide exactamente cuánto deja de consumir ese ciudadano. ¿No? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No, Más abajo, dime. no ninguna pregunta. Ya. Más abajo está la expresión matemática variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, que es variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada por la variación del precio sobre el precio. Entonces, si ustedes escriben esta formulita, la formulita va a ser así: variación de la cantidad demandada, al revés, variación del precio sobre la variación de la cantidad demandada por la cantidad demandada sobre el precio. Y a eso lo van a ver en las siguientes fotos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Después de estudiar este capítulo, usted será capaz de definir y calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad presional de la demanda. Calcular y explicar los factores que influyen. Hay factores que influyen. Definir, calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad de ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. Definir y calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad de la oferta. Entonces, bueno, en el invierno de 2010, una helada asoló el estado de Florida, destruyó los cultivos de tomate de la entidad, provocando que el precio de tu producto se quintuplicara. ¿Por qué se elevó tanto el precio? Entonces, una variable exógena, ¿no? Vamos a llamarle una helada, ¿no? Barrió con toda la cosecha de tomate. Cuando hay escasez, el producto tiende a subir. Bueno, en este caso se quintuplicó el tomate.
Para responder esta pregunta y otros similares, empleamos la ingeniosa herramienta que estudiamos en este capítulo que se llama la elasticidad. La elasticidad. La elasticidad precio de la demanda es una medida sin unidades de la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante un cambio de un precio, cuando todas las demás influencias en los planes de compra permanecen sin cambio. Miren, en economía hay cosas todavía que no tienen explicación, pero Adam Smith, como es el padre de la economía, le puso la mano invisible. Solo cuando hizo el modelo norteamericano para ver cómo funciona el modelo, le puso el valor residual. Y así varios conceptos. También Ricardo, como no encontró la solución, le puso una ventaja. Pero ahí está escrito. Y todo en grampa. Todo en grampa, ¿no? Entonces, ponte a pensar, la persona que tiene su negocio de carne o de pollo, si tú subes el precio exorbitantemente, esa persona que vende pollo o carne sabe que no le van a comprar. Y ese producto perecedero se valora, su capital de esa persona desaparece. Entonces se tiene que aumentar de tal manera que en el mercado existan personas que pueden pagar por su poder adquisitivo. Entonces la que vende pollo no sabe si aumentó. Cuando lo subieron de 8 a 10 y después a 12, en los mercados los pollos sobraban. La gente no se atrevía. La gente, por precios relativos o por efecto de sustitución, buscaba el sustituto de los bienes. Entonces la que vende está a la merced y a la paciencia de la gente que consume. Entonces si ella sabe que tiene el riesgo, la probabilidad y que no va a vender como antes el 100%, entonces ella le pide al productor menos pollo. Y el productor no fabrica, sino controla la producción de los pollos. Ya no hace 10, de repente hace 8. Entonces, así es como funciona el circuito. Y a todas esos conocimientos, ¿con qué le pones? La mano invisible. Esa es la mano invisible. Pero eso lo observó hace 200 años Adam Smith. Se está cumpliendo, se cumple. Se cumple ahora. Se cumple. Ahorita se cumple. Bien. La elasticidad precio y la demanda es una medida sin Una unidades. pregunta, profesor. Dime. Una pregunta. Pero, como se dice, la mano invisible, no se puede predecir, pero imagino que habrá ciertos indicadores que a la que vende pollo o a cualquier empresario le puede decir que va a haber, ¿no? Una escasez, que va a haber que los consumidores no van a consumir el producto, ¿cierto? Claro. Mira, a tu pregunta o a tu comentario, ahorita todos los tenderos, yo conozco a Walter, conozco a Alfredo, pero no conozco a los demás. Cada uno, sin conversar, sin ellos hacer nexos, ya están buscando guardar productos que soportan el tiempo, como la leche enlatada, la leche Gloria, como el arroz. Están esperando el momento propicio para poder guardar. Eso se llama acaparamiento. Eso está mal. Está mal para nosotros que somos compradores, pero está bien para ellos porque ellos van a duplicar su riqueza. Y eso se llama el mercado negro. Entonces, cuando la situación en cualquier país del mundo no es clara, sucede eso y hay presión contra la gente. Hay presión. Por eso el poder adquisitivo, por eso es que Keynes se murió pensando en el empleo. Con el empleo tú tienes poder adquisitivo para adquirir un bien. Sin el empleo, estás knockout. Estás knockout, ¿no?
Y por ende, por un lado aparecen los informales, que también quieren vivir, pues, tienen derecho a vivir. Lee el número 1 de la Constitución, ¿no? Ellos también tienen derecho a vivir. Entonces, el que administra el país tiene que ser cuerdo. Lo demás, ya ustedes lo pueden preguntar o comentar, ¿no? como el que nos representa no es cuerdo, ¿no? Entonces ya tenemos un problema. Estamos en piloto automático. Yo dicto mis clases porque me tienen que pagar mi salario. El taxista sale a hacer su trabajo porque quiere recuperar dinero. Los que trabajan en empresas particulares y son nombrados van a trabajar. El problema es quién le compra a los informales. ¿Venderán o no venderán? Ellos tienen esa incertidumbre, más ese riesgo, más esa probabilidad. Entonces, ¿para qué sirven estas ideas? Para poder entender cuál es la mecánica y cómo funciona. Si tú te apertrechas de estos conocimientos, vas a ahorrar. Y vas a ahorrar. No lo digo yo, lo dijeron los genios de la economía. Bien, elasticidad, precio y la demanda. Lo que pasa es que yo no sé escribir esta formulita. Bueno, la elasticidad, precio y la demanda, EPD. Cambio porcentual en la cantidad demandada, CPQD. Cambio porcentual en el precio, CPP. Entonces, elasticidad, precio y la demanda es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada sobre cambio porcentual en el precio. En el precio. ¿Ok? Entonces, tenemos eso ahí. Para calcular la elasticidad precio y la demanda de pizza, necesitamos saber cuál es la cantidad demandada de pizza a dos precios distintos. Cuando el pollo estaba a 8 y ahora está a 12. ¿Cuánto es la variación? 4. La cantidad demandada cuando estaba a 8 consumían 10 kilos. Ahora que está a 10, consumen 6 kilos. Bueno, coincide la variación porque se me ocurrió decir que es así, ¿no? Entonces, tienen la variación, tienen los precios, aplican la fórmula y sale la elasticidad. ¿Que es un bien necesario? Sí, es un bien necesario. Es un bien necesario. Los alimentos son bienes necesarios. Los relojes de oro, los carros Audi son bienes de lujo. Entonces, automáticamente ya estás clasificando familias por el poder adquisitivo. ¿Y qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué ganan tanto? Esas son las habilidades de cada grupo familiar. Y la Foquita Farfán, sin saber leer y escribir, tiene más dinero que medio distrito junto. Él ya aprendió. Él ya aprendió. Se supone que él ya leyó la historia, cómo los grandes jugadores se quedan en la miseria. Si tú revisas la historia, Barbadillo, Valeriano, Tototerri, Lolo, no compraron lo que tiene Foquita Farfán. Podía hacer una manzana de casa. O sea, una manzana. Si él quiere vende su manzana y le darán N millones. Y con ese N millones vivirá de sus, o alquila su manzana y vive el resto de su vida. Punto. Pero ¿cómo aprenden ellos? Porque alguien les enseña, ¿no? Alguien les enseña. Bien, ¿alguna pregunta más sobre esto? En la figura 411, página 85, alguien preguntó una vez, ¿las curvas son así de demanda? No, sino que para efecto de enseñanza los ponen así en línea recta. Porque tú no consumes un bien y sigues con el mismo placer después de la primera mordida, ¿no? Pero bueno, para efecto de enseñanza lo ponen así. ¿Eh? Para calcular la elasticidad, precio y la demanda se tiene que saber
el precio promedio y la cantidad promedio. Porcentajes y proporciones. Una medición sin unidades, signo negativo y la elasticidad. El punto original, el precio de la pizza, 20.50. La cantidad, 9 pizzas, consumo por hora con 20.50. Si baja a 19.50, yo consumo más pizzas porque el precio baja a 11. Entonces te dice, ¿cuánto es el promedio entre 19.50 y 20.50? 20. ¿Cuánto es el promedio entre 9 y 11? 10. Ya tienes el dato, ¿no? Aplica la fórmula, ¿no? 2 sobre 10 y 1 sobre 20, y te sale que la elasticidad es 4. Este cálculo mide la elasticidad de un precio promedio de $20 por pizza y una cantidad promedio de 10 pizzas por hora. Entonces, la elasticidad es elástica. Significa que es un bien de lujo. Es un bien de lujo. Entonces, mayor que 0 o mayor que 1, bien de lujo. Menor que 0, bien necesario. Unitario, 1. Unitario, 1. Pero aquí te lo hacen tan fácil que siempre te dan solamente 2 productos. Precio de la pizza sobre la cantidad de las pizzas. Y te dan 2 periodos temporales. Te dan 2 periodos temporales. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasaría si te, oiga señor, ya yo no quiero 2 periodos, quiero 12 periodos? Tú estás analizando enero y febrero, ya. Yo quiero que me analice de enero a diciembre la elasticidad. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? A ver. A ver cómo lo harías. Bien. Sería, bueno, 12 cuadros, podría ser. 2, claro, pero 12 cuadros ya es mucho espacio, más consumo de lápiz y hoja. Y que después ya que 12 hojas, o bueno, entre cada hoja en 4, 3 hojas ya. O en una hoja vas a poner O todos por los 12 trimestre, cuadros. ¿no? Por cada mes te piden, ¿no? Por eso tal vez por trimestre. Claro. Entonces, ya cuando sacaron el concepto hace años, alguien comenzó a aplicar matemáticas. ¿Qué es la econometría? La econometría es la suma de la economía más la estadística más la matemática. Aplican ese curso que se llama econometría y obtienen la elasticidad precio de una serie temporal de 12 días, 12 meses, 12 años. Y analizas, ¿no? Entonces, seguro que con esta variación de precios, si tú lees el comercio del domingo, ha salido todos los precios que han aumentado. ¿Qué es lo que ha hecho la computadora? Es obtener la elasticidad automáticamente. Como ellos tienen programas y modelos, simplemente ponen los precios, clic, sale el resultado. Entonces la gente está consumiendo más sustitutos que los titulares, bienes titulares. ¿Por qué? Porque así lo demanda el poder adquisitivo. Entonces, la estadística, entonces yo le dato, conocen la fórmula de regresión, de regresión, x igual o y igual a más bx. Piensen, y igual a a más bx. Y igual, bueno, ya tienen la más fácil. Es una línea recta. Claro, la línea, justo lo que está ahí en la fotografía, una línea recta. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Cantidad demandada en función del precio.
el precio sería la variable independiente y la cantidad demandada la dependiente. A medida que el precio sube o baja, afecta a la cantidad demandada. Entonces los matemáticos se dieron cuenta y, bueno, está bien, eso es así, pero seguimos en un bien. ¿Cómo lo hacemos para n bienes? Vienen los estadísticos y ponen la ecuación de la red. Entonces, cuando salen tus datos, derivada de cantidad con respecto al precio, lo que te sale es la elasticidad. Lo que te sale es la elasticidad. Pero ahí no queda la cosa. ¿Cómo evalúa los precios y las cantidades? Promedio de los precios entre los promedios de la cantidad es multiplicado la derivada, ¿cómo le llama usted? Derivadas parciales. Haciendo los promedios, ejecutándolos, multiplicándolos por el coeficiente, sale la elasticidad real del bien. ¿Tú crees que por qué le aumentaron 50 soles a los policías hace 8 años? Por la elasticidad, pues. ¿Tú crees que por qué le han aumentado 95 soles a salario básico? Por la elasticidad. En realidad ha aumentado, ¿cuánto costaba el salario? 9.30. El 10%, ¿no? Ha aumentado más del 10%. O sea, han generado un populismo, porque realmente debió ser menos del 10% por el concepto de elasticidad, ingreso. Pero bueno, ya por ganarse un punto a favor, ya dales 1.025 a 95 soles. Bien. ¿Alguna pregunta? Esa es la fórmula. La demanda elástica e inelástica. A ver, esta Karen Miguel López arremete contra Pedro Castillo en el Congreso. Y la cantidad demandada permanece constante. Cuando el precio cambia, la elasticidad precio de la demanda es cero. La elasticidad precio de la demanda es cero. Y se dice que el bien tiene una demanda perfectamente inelástica. La insulina es un bien con una baja elasticidad precio de la demanda. Quizás incluso 0% rango de precios. La insulina es tan importante para personas diabéticas que en cualquier momento o disminución, cualquier aumento o disminución del precio, no modifica la cantidad que se compra. Esos son bienes especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo es la perfectamente elástica? Demanda perfectamente elástica. Es paralela al eje de las abscisas. ¿Por qué ponen ese ejemplo de la insulina? ¿Por qué? Porque el diabético que no se pone la insulina se muere, ¿no? Y si mañana la insulina vale un día 10 soles y mañana se va a 100 soles, para eso sirve el Estado, para poder comprar insulina y ponerle insulina a ese diabético. Si no, en su haber va a tener más muertos, ¿no? Mira, con tanto cambio de ministro que ha habido en salud, esos tipos de bienes, gracias a Dios, hemos tenido stock. Ya el stock se está acabando. Ya tienen que pedir de nuevo para hasta el 2024. Pero como están enfocados en otra, o parece que están queriendo, ¿no?, maltratar a la sociedad, no solamente los diabéticos, todas las enfermedades, todas. Alguien tiene un familiar que se va al hospital a dializar, a hacer quimioterapia, a hacer algo, ya no hay insumos. Ya no hay insumos. Entonces se están obligando a que se vayan a clínicas privadas. ¿De dónde sacan plata? No sé de dónde sacarán, pero se de la clínica privada. Se endeudan hasta la cabeza. Entonces, el Estado tiene que coadyuvar, y en este caso la insulina, ¿no? Es perfectamente elástica.
Por más que sube el precio, la gente consume lo mismo. Los que están con ese problema de diabetes, nada más. Si el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual a que el cambio porcentual en el precio, la elasticidad precio equivale a 1 y se dice que el bien de demanda es una elasticidad unitaria. En la vida real el 1 no existe, pero bueno, lo ponen para dividir lo mayor y lo menor. Un punto de equilibrio lo ponen. Pero bueno, sí han quedado que hay que ponerlo para poner la elasticidad unitaria. Entonces, buscan un ejemplo de elasticidad unitaria. Así se da en un instante del tiempo. Si la sal que vale 3 soles kilo, mañana sube a 10 soles, la pregunta es, ¿consumirás el kilo o no comprarás sal? Bueno, ya estoy exagerando, de 3 a 10 es una locura. Entonces la sal sube un sol, medio sol, ¿no? Y la gente sigue comprando la misma cantidad. Porque el cuerpo requiere sal, el cuerpo requiere azúcar. ¿Está bien? Bien, la elasticidad unitaria. Para calcular la elasticidad precio de la demanda de pizzas, hemos retrocedido. Sí, hemos retrocedido. Ahí está. Demanda elástica e inelástica. La otra es la demanda perfectamente inelástica, que es paralela al eje de las ordenadas. Entonces, hay una así y una así. Y en medio de los dos se encuentra la unitaria, que la variación del precio es igual a la variación de la cantidad. Si el precio varía en 5, la cantidad varía en 5. Punto. Los alimentos y las viviendas son ejemplos de bien. A ver si han entendido. Si no, les explico en blanco y negro. Los alimentos y las bebidas son ejemplos con demandas inelásticas. ¿Puedes comentar eso? ¿Pueden comentar eso? A ver. En la vida real. ¿Tú crees que por qué las familias invaden terrenos? ¿Por qué? ¿No? Algún vival dice, oye, hay que invadir eso, ya. Comienzan a lotizar en un papel, después se van al campo y a la tierra, o sea, a la cancha, y comienzan a lotizar. Mientras que alguien no demande que ese es un sitio público o privado, mayormente van a sitios públicos, donde el Estado es ineficiente. ¿Cómo hicieron para votar a los dichorríos? Porque esa era zona, ¿cómo le llaman? Zona, cuando cuando ha sido una especie de, como aquí en Pueblo Libre, pues tenemos la huaca es, que no pueden invadirla porque es un sitio Intangible. tangible, arquitectónico, Ujú. ¿no? Tiene una palabra especial, porque es un Patrimonio cultural. patrimonio, es un patrimonio, es un patrimonio. Entonces, en Chorrillos, esas zonas, Chiro las declaró patrimonio del distrito y del país. Entonces, pero alguien que no sabía, se mandó con todo, ¿no? Entonces, para votar a esas personas se necesita cantidad ingente de policía. ¿Cuánto se gastó? Entonces, lo único que tiene que hacer la policía es buscar al organizador. El organizador nunca lo encuentras, pero él ya cobró, ¿no? 20 soles. Por 1.000, 2.000, ¿cuántos habían? 5.000 habían. Mira cuánto se llevó. Pero esas personas ya conocen y andan buscando espacios. Entonces, cuando ellos invaden, ¿por qué? Porque son bienes inelásticos. La vivienda es un bien inelástico. ¿Y por qué la gente invade? Porque no tiene empleo, ¿no? O no le alcanza. Entonces, como no tiene empleo, lo que decía Keynes, el empleo, lo que quiere la sociedad es empleo.
tanto el sector público como el sector privado. Pero ahorita en la realidad, como el sector privado está en cero la inversión privada, el presidente lo paran denunciando por los cuatro costados, no hay una explicación, ¿no? Y el otro poder del Estado no camina. ¿Por qué? Porque le afecta a su bolsillo. Y la otra tipa, la otra congresista dice, bueno, ¿a qué tienen miedo? ¿Has visto el sondeo ayer? Cuando le contaron que es una asamblea, nadie sabe. Entonces la educación está mala. Entonces yo vengo y pongo que la asamblea, la relación de expertos en que van a hacer la Carta Magna, que la Carta Magna es la Constitución. Punto. La Carta Magna la elaboraron los franceses hace 300 años. Entonces, si quiere cambiar la Carta Magna, explícame el por qué. La Carta Magna se cambia solamente cuando quieren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ha demostrado que si aplicas el sistema socialista en todos los países que ese modelo ha pisado, todos sin excepción han fracasado. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Putin es un rezago de lo que dejó Corbacho. Putin utiliza modelo capitalista, ¿no? China, mitad capitalista, mitad socialista, porque puede hacerlo. En Dinamarca, mitad socialista, mitad capitalista. Entonces no se hace el problema. ¿Quién ganó en Francia, Le Pen o Macron? ¿Quién ganó? Yo no sé. Macron. Macron. Entonces va a continuar la línea dura de que a los emigrantes le va a poner un paro, ¿no? Le va a poner un paro, va a bajar los impuestos y aquí no le gusta que le bajen los impuestos. A todos. Claro que el que gana más es el rico, ¿no? Porque si yo gano $100,000 mensual, si me bajan los impuestos, yo me hago más rico. Y si yo gano $100 y me bajan los impuestos, bueno, se convierten en 120, por decirte un número. Entonces, la sociedad, los radicales se han inclinado hacia, porque con la dama que iba a poner estructuras socialistas, ni hablar, ni hablar. ¿Cuál fue ese error de la Le Pen? Decir que los musulmanes se quiten su telita que tienen en la boca. Iba a generar un conflicto, porque en Francia hay mucho musulmán. Entonces, decirle que se quiten los gorritos que lo han tenido antes de Cristo es una ofensa. Mira todo el lío que iba a ocasionar. Bien. Demanda inelástica. Los alimentos porque son necesarios, las viviendas porque son necesarios. Busquen otro bien que es necesario y tienen demanda inelástica. Los útiles de estudio son inelásticos porque son bienes necesarios. La gasolina, combustible. La gasolina ya es un bien de lujo, salvo que tengas tu carro para taxiar, ya cambia la cosa, ¿no? Yo llevo el control de mis gastos de gasolina, eché 4 galones, 102 soles. A la michi. Cuando yo pensé hace un año atrás, tanqueaba mi carro con 130 soles de gasolina. Y ahora 4 galones, carísimo. Entonces la gasolina es un bien de lujo. La gasolina es un bien de lujo. Entonces, si tu carro tiene gas y gasolina, puedes compensar, puedes manejar, ¿no? Entonces tú revisas los carros, la mayoría son gasolina. Pero algunos tienen gasolina, ya eso tiene demasiada plata, ¿no? El que tiene gasolina pura en su carro, obligatoriamente tiene que trabajar papá y mamá, si no, no da, no alcanza, así de fácil. ¿El transporte es un bien de lujo o un bien necesario? Transporte público. Transporte público.
Bien, bien fácil, pues el día que te vamos a tomar el examen parcial, que va a ser el jueves, 31, 30, no sé, vas a ver que el parqueo de la facultad va a estar mínima. No va a estar como antes, que no había espacio para cuadrar. Yo sí voy con mi carro porque no tengo otra salida. Mi carro es a gas y gasolina, pero cuando los carros son a gasolina, de cualquier punto de cualquier punto de Lima que vivan, por ejemplo, el profesor Flores vive por allá, por el avión, hay un avión, por allá, por Surco Viejo. Venirse hasta acá son 28 kilómetros de ida y 28 kilómetros de regreso. ¿Cuánto le implicaría? 40, 50 soles. ¿Qué prefiere? Tomar el bus que pasa por ahí, esa línea, ese metro que pasa el metropolitano. Ya, pues, se ahorra 40 menos 5, 80 menos 5, ya se ahorra 75. A eso me refería con el ahorro. Y no él, mucha gente, mucha gente. Por eso Waldo tenía su carro que consumía gasolina, tuvo que venderlo. Ahorita ya es una locura tener ese carro. Para tener ese carro tiene que ganar pues, unos 20.000, 35.000 soles mensuales para mantener ese carro. En gasolina no, porque ese carro, cada pisada se tiraba medio galón. Es un carro muy bonito, pero muy caro. Bien, si la cantidad de demanda cambia en un porcentaje infinitamente grande en respuesta al cambio minúsculo en el precio, la elasticidad precio de demanda perfecta es infinita. Se dice que tiene una demanda perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Eso ya lo vimos. Paralela al eje de las abscisas. Un ejemplo de un bien con una muy alta, prácticamente infinita elasticidad de la demanda sería la bebida embotellada. Cuando dos máquinas expendedoras de este tipo de refrescantes se colocan una al lado de otra, si ambas máquinas ofrecen las mismas bebidas y al mismo precio, algunas personas compran en una de ellas y algunas más en la otra, cuando es el mismo precio. Pero San Luis vale 50 centavos más que Cielo. ¿Por qué Cielo vale un sol y San Luis unos 50? Entonces ahí no se daría este ejemplo. Pero si San Luis costaría un sol y Cielo un sol, ahí está el ejemplo escrito, ¿no? Ahí está el ejemplo escrito. Ni las cervezas valen lo mismo. Pilsen 6, Cristal 5.50. Si valdrían 6 cada una, sería interesante ver o más claridad la elasticidad. Los automóviles son bienes elásticos. El mobiliario es un bien elástico. Es un bien de demanda elástica. Entonces, vas al libro. Lo que pasa es que como este libro es estadounidense, entonces vas a ver toda la demanda elástica. Para los americanos, los metales son bienes elásticos. Productos de ingeniería electrónica, elástico. Productos de ingeniería mecánica, elástico. El mobiliario que tienes es elástico. Entonces yo te pregunto, ¿tienes tu mobiliario? ¿Tienes tu laptop? ¿Tienes todos los aditivos para enseñar? Entonces ese es un bien elástico. Ese es un bien elástico. Vehículos automotores, elástico. Todas esas elasticidades son mayor que 1. Metales 1.52, mobiliario 1.26, automotores 1.14, productos de ingeniería de instrumentos 1.10, servicio de transportación 1.03, elástico. ¿Cuáles son los bienes inelásticos? Pero esto es en Estados Unidos. El gas, inelástico.
La electricidad y el agua, inelástico. Son bienes necesarios. La ropa, inelástico. Servicio bancario y seguro, inelástico. Libros, revistas, periódicos, inelástico. La comida, inelástico. Los cigarrillos, inelástico. El petróleo, inelástico. Las bebidas embotelladas, inelástico. Pero ese es allá. Porque ese poder adquisitivo de allá es diferente al poder adquisitivo de acá. Pero por lo menos te dan un derrotero. Un derrotero, ¿no? La lástima. Entonces, clasifican los bienes, ¿no? Entonces, si seguimos esos ejemplos y los trasladamos al Perú, entonces los que comen carne 3 veces a la semana son bienes elásticos, o sea, su poder adquisitivo es alto. Así no va. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿De qué depende o cuáles son los factores que dependen? Aquí dice, la cercanía de sustitutos, la proporción del ingreso gastado en el bien, el tiempo transcurrido desde el cambio de precio. ¿Sí? Ya. Entonces, los mismos factores, pero ¿qué hay más? Existencia de bienes sucedáneos, ¿no? Que es lo mismo la cercanía de sustitutos. O sustitutos recíprocos en mayor o menor medida. Entonces, a cada producto búscale un sustituto, el que tú quieras, el que tú quieras, un sustituto. Algunos van a tener y otros no. ¿La sal tiene sustituto o no? ¿No? ¿Qué tipo de bien es? Refrescate conocimientos y vas a decir que la sal es punto, ¿no? La carne, si no me alcanza para la carne, compro pollo. Si no me alcanza para el pollo, para furel. Si no me alcanza para furel, compro berenjena. Si se has comido berenjena, ya sabes cómo se hace, ¿no? Como viste. Y así buscas sustitutos, todos sustitutos. Si no puedes con el pan, toma la galleta. ¿Cuál es más barato? ¿Venirse a la uni en bus o en el metropolitano? O en combi. Ahí tienes sustituto. ¿Ok? Bien. La proporción del ingreso dedicado a ese bien. El carácter complementario de algunos bienes con relación a otros que son más caros o más baratos. Mayor o menor durabilidad del objeto de análisis. Extensión del ejercicio considerado en el análisis. Los gustos y preferencias del consumidor. Ya lo he resumido así nomás, ¿no? Cuanto más cercana estén los productos capaces de sustituir el bien, más elástica es la demanda de sustitutos, como el combustible o materia prima para la fabricación de petróleo. No tiene sustitutos cercanos, así que la demanda del petróleo es inelástica. Por otro lado, los plásticos son sustitutos cercanos de los metales, así que la demanda de estos son elásticas. O sea, cuando un producto tiene más sucedáneos, la demanda, la elasticidad, ¿no? Como dice aquí, es inelástica. Eso es lo que tienen que entender. Como el combustible o materia prima para la fabricación de químicos, el petróleo no tiene sustitutos cercanos, así que la demanda del petróleo es inelástica. O sea, cuando tenga más sustitutos es inelástica. Cuando tenga menos es elástica. Entonces, ubiquen en la realidad cuáles son los bienes que tienen pocos sustitutos. A ver, buen ejercicio.
Con el resto de factores, en cambio, cuando más alta es la proporción del ingreso gastado en un bien, más elástica o menos inelástica es la demanda del bien. Ejemplo, la elasticidad de goma de enmascar y viviendas. Si el precio de goma de enmascar aumenta, su consumo será casi el mismo que antes. Su demanda de goma de enmascar es inelástica, ¿no? Las viviendas también sabemos que son inelásticas. Aquí en todo el mundo hay escasez de viviendas. La crisis de 2008 en Estados Unidos fue ¿por qué? Por la vivienda. Si la vivienda es un bien, inelástico. En este país la vivienda es un bien inelástico. ¿Por qué? Porque tiene mucha afluencia de pueblos jóvenes. Esos quieren viviendas propias, ¿no? Si el alquiler del departamento se incrementa, o probablemente tendrías que buscar a alguien con quien compartirlo. Su demanda de vivienda no es tan inelástica como la demanda de goma de enmascar. ¿A qué se debe esta diferencia? La vivienda absorbe buena parte de su presupuesto y la goma de enmascar, poquísimo. Entonces, la vivienda, los que viven en un departamento, en un cuarto, ¿cuánto pagan? Cuando es muy amplio, la merced conductiva, se juntan 4, 3, 2, ¿no? Y ahí amortiguan, porque no pueden pagar el cuarto. Por lo tanto, apenas notarás que el aumento del precio de la goma de enmascar, como el alquiler más alto, producirá un fuerte golpe en su presupuesto. Al presupuesto lo golpean mayormente dos elementos. La alimentación y la vivienda. Nada más. Buena parte de ingresos se va a la alimentación y buena parte a la vivienda, o sea, al alquiler. Al alquiler. ¿Alguien es inquilino? Ya sabes cuál es tu experiencia como inquilino, ¿no? ¿Alguna vez se te ha ocurrido hacerle lío al propietario, a la propietaria? Esos que hacen juicio, como Yosimar, ¿no? A Yosimar ya no le alquila a nadie. ¿Por qué? Porque ella se la conoce. Esas casas que pagaba él, pagaba $10,000, $8,000 mensual, pagaba la primera cuota, la segunda, se iba a juicio, ya sabía que él iba a vivir ahí 2 años, gratis, ¿no? Entonces, contra eso, lo que alquilan su casa de $8,000, toman precauciones, ¿no? Los contratos lo hacen más explícitos. Bueno, en realidad ya nadie le alquila de Yoshimar, nadie le alquila, porque es bien tramposo. Y si se te ha ocurrido hacerle juicio a... Lo que pasa es que Yoshimar vivía y el propietario vivía a 20 kilómetros de alquiler. Bueno, tenía que aplicar las artes legales, que en realidad, en resumen, amigo, ¿cuándo un inquilino le ha ganado a un propietario? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque la ley que hicieron, lo hicieron para que ganen los propietarios. Sé que ni te atrevas a hacerle juicio al propietario, te va a ganar. Claro que vas a vivir gratis con Yoshimar, pero vas a vivir a salto de mata, ¿no? Imagínate que vivas en el mismo recinto, vas a vivir a salto de mata, y tu alma se va a podrir, se va a malograr. Entonces, nunca un inquilino le ha ganado al propietario en este país, nadie, nadie, nadie. A la larga o a la cortísima gana el propietario, porque lo que hicieron esa ley, lo hicieron adrede. Bien, cuando más tiempo haya transcurrido desde el cambio de precio, más elástica será la demanda. Cuando la década del 70 el precio del petróleo se aumentó 400% en Estados Unidos, la gente apenas modificó la cantidad de petróleo y gasolina que compraba. Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando motores más eficientes para automóviles y aviones, la cantidad consumida de este bien comenzó a disminuir gradualmente. La tecnología hace que esto cambie. Bien.
Me acuerdo que este alemán, no lo tengo el alemán, este alemán, Pedro. ¿Alguna pregunta? Con respecto, dice, a la elasticidad precio-oferta. Es básicamente el mismo concepto, simplemente busca medir el impacto en la oferta de un producto o servicio dada una variación en su precio. Si la cantidad ofrecida de un bien no disminuye, cuando disminuye el precio se dice que la oferta es rígida o inelástica. En la oferta totalmente elástica, la cantidad ofrecida puede ser infinita si el precio es mayor que cero. En donde la curva de oferta representa grandes cantidades iguales de precio y cantidad. La elasticidad de la oferta es igual a 1. Bien. La tecnología mejoró y el petróleo se volvió más elástico. Incremento del precio. Antes los carros consumían cualquier cantidad de gasolina. Con la nueva tecnología, antes un carro hacía 15 kilómetros por galón. Eso que tenían 5 o 6, ¿no? Un motores gigantes. Y de los japoneses se lo hicieron a 30 kilómetros por galón. Viene Nissan y lo hace a 35 kilómetros por galón. Entonces, cuando quieras comprar un automóvil, tienes que meterte al internet y preguntarle cuál es el automóvil que consume menos gasolina o cuántos kilometrajes hace por galón. Y ahí sale Nissan, ¿no? Los demás hacen 30. Bueno, te ganas 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros, como de aquí al cuartel Hoyo Rubio, ¿no? Hoyo Rubio. Bien. En la página 87, yo estoy en la 91, no es igual a todos los puntos de una pendiente. Una forma más efectiva de comprender este hecho consiste en analizar la curva de demanda con pendiente constante, pero la elasticidad variable. La curva de demanda en la figura 4.3, página 87, es lineal, lo cual significa que tiene pendiente constante. A lo largo de esta curva de demanda, un aumento de $5 en el precio provoca una disminución de 10 pizzas por hora. ¿Okay? Elástico, los automóviles, la gasolina, los bienes suntuarios. Inelástico, los alimentos, la vivienda, ¿no? Los útiles escolares. Punto. Ingreso total y elasticidad. El ingreso total producido por la venta de un bien es igual al precio del mismo multiplicado por la cantidad vendida. Entonces, el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Cuando el precio sufre modificación, el ingreso total cambia. Sin embargo, una reducción del precio no siempre implica una disminución del ingreso total. El cambio del ingreso total depende de la elasticidad de demanda, como se explica con Entonces, si tú consumes precio por cantidad igual ingreso total. Un kilo de carne vale 30 soles. 30 por 1, 30. ¿Qué sucede si el precio de la carne, en vez de aumentar, disminuye a 25? Entonces, tú te has ahorrado 5.
sea, tu ingreso total, ¿no?, ha disminuido, pero tu ingreso relativo ha aumentado. Ha aumentado. Entonces, busca bienes que bajan de precio y tu ingreso relativo aumenta. Si la demanda es elástica, una reducción del precio de 1% aumenta la cantidad vendida en más de 1% total, se incrementa. Si la demanda es inelástica y la reducción del precio aumenta la cantidad vendida en menos de 1%, el ingreso total disminuye. Si la demanda tiene elasticidad unitaria, la reducción del 1% aumenta la cantidad vendida en 1% y el ingreso total no sufre modificación. Esto se vería más fácil en la pizarra. La curva elástica es bien echada, la curva inelástica es bien rígida y la curva con elasticidad unitaria, la variación del precio es igual a la variación de la cantidad. Eso es lo que quiere decir. ¿Eh? Bien. Mira, a las familias cuando le aumentan el ingreso, ¿no?, su calidad de vida mejora, sus alimentos mejoran. De repente se cambian de barrio y se van a sentir un poco más exclusivos. Eso es todo lo que tienen que saber en estas 4 días. Bien, un cambio en el ingreso. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? La elasticidad de ingreso. Me acuerdo del tipo este señor, este alemán. Es una medición de sensibilidad de respuesta de la demanda por un bien o servicio ante un cambio en el ingreso, cuando todos los demás permanecen sin cambio. Esta medición nos dice que tanto se desplaza la curva de demanda y un precio dado. Entonces, se llama la elasticidad renta, elasticidad de la demanda con la renta. La elasticidad renta de la demanda o elasticidad demanda-renta mide el grado en que la cantidad demandada de un producto responde a la variación de la renta de los consumidores. Su cálculo se realiza dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual de la renta de los consumidores, dado un cierto bien cuya demanda Q se calcula como elasticidad de la demanda renta es igual variación o derivada de Q sub I sobre derivada de R sub I o R. Entonces, esto permite clasificar en los bienes económicos. A ver. Ahí tienen ustedes la elasticidad renta. La elasticidad renta. Bien. ¿Alguna pregunta? Engels. Engel. Engel, no el Engel de Carlos Marx, no. No, la elasticidad de ingreso de Engels. Engels fue un alemán que en 1810 se encargó de medir de tu ingreso cuánto destinas a tu consumo de carne. Y él inventó la elasticidad de ingreso. Lo que pasa es que después alguien acuñó y puso la elasticidad de la demanda, la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. La curva de Engels. Bien, aquí tenemos entonces la elasticidad de ingreso y la demanda, que es igual
a un cambio porcentual de la cantidad sobre un cambio porcentual de la renta. Los que ganan 20.000 soles mensual, su consumo va a ser diferente a los que ganan 10.000. Y el consumo de los que ganan 10.000 va a ser diferente a los que ganan 5.000. Y los que ganan 5.000 versus los que ganan un salario básico, su consumo va a ser diferente. Entonces, si yo te preguntara por qué ese tipo gana 20.000 y por qué el otro gana un salario básico, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A ver, A las habilidades, a las capacidades que cada uno tiene. a la civil. Y si tú analizas todo, en la vida real todo viene de un tronco. Por eso tú estás invirtiendo en educación, para tener un seguro de vida que es tu título y que tus activos sean mayores de los que tiene ahorita tu familia. Y eso es, así se resume todo, si no te lo cuentan. La gente ahorita no te lo cuenta. Así es, eso es todo, ¿no? Ahora, ¿quieres más cargo? Pues lánzate a ser político, ¿no? ¿Quieres ser decano, rector? Lánzate, pues, ¿no? ¿Quieres aumentar tus emolumentos, no? Pero bueno, ahí te pintan, no, yo quiero colaborar, quiero mejorar. Sí, está bien, puedes mejorar, colaborar, pero también cobrar, ¿no? Dentro de lo permisible y respetuoso. Nada más. Mira, al alcalde del Bambacao, por incompatible, pero han sido tan crueles que en este país la URI más incompatible que en la URI y en San Marcos y en Callaví más incompatible que Muñoz. En electrónica hay un profesor que trabaja en 5 universidades y nadie le dice nada. Ese es para votarlo de la URI, pero no lo votan. No tiene habilidad ese tipo, ¿no? Y el tipo, un día cuando me encontró, y mira, yo no lo conocía porque no soy la URI, una reunión X. Y yo no lo conocía, el tipo, es bonachón, bonito bonachón. Y me dice, gracias por defenderme. Pues, no, yo no te defendí a ti, lo que pasa es que yo también incurrí, pero estoy entré, pero tú estás en 5, cuéntame el secreto, se reía, ¿no? Entonces ese tipo se iba a México a hacer su doctorado. Ya cuando venga, pues se retorne la UNI, se acordará de mí. Pero le van a sacar todas esas cositas y al pobre Muñoz a Muñoz lo han votado por incompatible, por cobrar 2 salarios del Estado. No es así, pero bueno, para él la ley. Dina Boluarte es incompatible porque estaba cobrando. Y el domingo renunció porque ya sabía que le iban a vacar a este alcalde. El domingo renunció al toque porque ya sabía que lo iban a vacar. ¿Cómo sabían? Ya las correrías son rápidas. Entonces, de hablar, ¿no? Todo por el bendito salario. Todo por el bendito salario. O sea, cuando al ser humano tú le das en el órgano más sensible, que es el bolsillo, mira cómo ha reaccionado el alcalde, ¿no? Se ha ido con todo. Y se va a seguir yendo con todo, toda la semana, con que se le cruce en el camino. Bien. Ay, este profesor de la UNED. Gracias. Mira, ese profesor se llama en la UNED, San Marcos, Real, y la de Lima. Un sueldazo, sí, que tipo fatal. Ay, pero bueno, como alguien dijo, yo le dije, tienes habilidades, no faltes, ¿no? No faltes. A ver que alguien trabaje pues, en 2 universidades, bueno, entonces ya es fuera de lugar. En 2, sí. Yo trabajo en 2, pero uno soy tiempo parcial, yo soy tiempo completo. En la misma categoría más alta, punto. Pero si yo fuera tiempo completo en ambas, ya me denunciaron. Ya me denunciaron, yo tuve que devolver 50.000 soles. No, pues ya, pues, cada mes me afectaba, pero poquito. Entonces al alcalde, creo que estado 3 meses no más incompatible, lo han votado.
Mi país es así. Bien, esto es importante, miren. ¿Cuántos son los bienes inferiores? Los bienes inferiores son cuando la elasticidad de ingreso es negativa. ¿Qué es un bien inferior? Un bien inferior es cuando sube el ingreso, baja mi consumo. Ese es un bien. Es un bien normal. Un bien normal es aumenta mi ingreso, aumenta mi consumo. Entonces, esa elasticidad es positiva, ¿no? Es un ingreso elástico positivo. Bienes suntuarios en elasticidad de ingreso. En elasticidad de ingreso los bienes suntuarios son superiores a 1, más de 1. Y bienes de primera necesidad en elasticidad de ingreso son menor entre 0 y la elasticidad de ingreso se encuentran entre 0 y 1. En ese espacio se encuentran los bienes de primera necesidad. Parking te hace 3 nomás. Entonces, esta dice positivo y mayor que 1, bien normal, elástico. Positivo y menor que 1, bien normal, inelástico. Inferior, negativa. Entonces, esa es la elasticidad de ingreso. Esa es la elasticidad de ingreso. La elasticidad cruzada. Ya. La elasticidad cruzada. A ver, ¿qué dice ahí? Al lado de nuestra hipotética pizzería hay un restaurante de hamburguesas, ya, que acaba de aumentar el precio de estas. Entonces, lo que te están diciendo es que, ¿cuál es el sustituto de las pizzas? Las hamburguesas. Hubieran puesto carne de res, carne de pollo, más bonito, pero bueno, ahí están en Norteamérica. El sustituto de las pizzas son las hamburguesas, ¿no? Ahora, dice así, las hamburguesas que acaban de aumentar de precio. Como usted sabe, la pizza y la hamburguesa son sustitutos. También están al tanto de que cuando el precio de un sustituto de la pizza aumenta, la demanda de pizza se incrementa. Ahora háganlo al revés el ejercicio. El precio de la pizza sube, ¿no? Y la cantidad demandada de la hamburguesa aumenta. Entonces, por ambos lados se hace de esa manera. Asimismo, que la pizza y las bebidas embotelladas son complementos, también que sí. Por ejemplo, bueno, un complemento. Tomas tu desayuno y le echas azúcar. Alguien va a decir, profesor, a mí me gusta sin azúcar. Entonces ya no es un bien complementario, ¿no? Un ceviche con tu Coca-Cola es un complemento. Ahora, vas a una pizzería, compras una pizza y solamente te venden Pepsi Cola, porque eso es un negocio que ya quedaron en la matriz. Yo quiero Coca, no, Pepsi no me va a vender. Entonces, el complemento es la Coca-Cola de una pizza. Y así busca complementar. El automóvil, ¿cuál es el complementario del automóvil? La gasolina, porque sin gasolina el automóvil no funciona. ¿Cuál es el complementario de la cocina? El gas, porque sin gas la cocina no funciona. Y así por el estilo. Entonces, cuando el precio de la gasolina sube, la gente no quiere, la demanda de automóviles baja. Y eso es real. Ya pasó en todo el mundo. Entonces, como ahora que han subido y la gasolina a 20, la venta de automóviles ha bajado. Pongan en internet cuántos carros se vendían en el 2017, 18, 19 al año. Ahora pongan en el 21 cuántos se han vendido, en el 22 pongan, en el primer trimestre, ¿no? O sea que para eso sirve la elasticidad cruzada. Entonces, cuando es sustituta, es positiva. Cuando es complementaria, es negativa. Como tú sabes que de 0 para arriba, 0, 1 es positivo y de 0 menos 1 es negativo, entonces la elasticidad sustituta es positiva y
complementaria es negativa. Ahora vamos a hacer la fórmula, ¿no? Pasa que yo no sé hacer los símbolos que están acá. Entonces, cantidad del pollo sobre el precio de la carne. Por el precio de la carne sobre la cantidad del pollo. La lógica es la siguiente. Si el precio de la carne sube, consume la cantidad de pollo. Si el precio del pollo sube, aumenta el consumo de carne. Esa es la lógica. Entonces, tú le pones seques al pollo y a la carne y ya prácticamente sabes diferenciar. Nada más. Pero también hay elasticidades sustituta positiva, complementaria negativa. ¿Cómo sería cero el resultado? A ver, ¿cómo sería elasticidad cero? A ver, búsquenme ahí. Pues. A ver, a ver, a ver. Cristian Flores Angel. A ver, ya. Bien, ya. ¿Cuál sería una elasticidad cero en la cruzada? 1 kilo de limón versus pasajes en avión. No tienen nada, no tienen nada en común. Entonces, si tú comparas eso, el resultado va a ser cero, ¿no? Porque los precios en avión son exorbitantes y el kilo de limón es 5 soles. Y son jalados de los pelos ese, pero existen, existen. Bien, si la elasticidad cruzada es demanda positiva, la demanda y el precio del otro bien cambian en la misma dirección, son sustitutos. Si la elasticidad cruzada es demanda negativa, la demanda y el precio del otro bien se modifican en direcciones opuestas. Así que ambos son complementarios. Hamburguesas son sustitutos de las pizzas. Cuando el precio de la hamburguesa aumenta, las pizzas se incrementan y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. De O y de 1. La elasticidad cruzada la demanda es positiva. Las bebidas embotelladas son complementos de las pizzas. Cuando el precio de una bebida embotellada aumenta, la demanda de pizza disminuye y la curva de demanda de las pizzas se desplaza hacia la izquierda. Entonces, en una curva con pendiente negativa, cuando se va a la derecha, elasticidad positiva o sustituta positiva. ¿Está bien? Sustituta. Y cuando se va a la izquierda, complementaria. ¿Alguna pregunta? Bien. La mantequilla y el maní
Bien, bien. Ah, una cosa es a largo plazo y otra cosa es a corto plazo. Antiguamente el largo plazo eran 10 años, ¿no? Y el corto plazo era entre 0 y 5 años. El mediano plazo intermedio. Ahora los conceptos han variado. El corto plazo es menos de un año y el largo plazo es más de 2 años. Entonces, los precios varían según el tiempo. Pero recuerde, los precios tienen un periodo de caducidad. Eso se tiene que manejar, ¿no? Los huevos, los limones tienen un periodo de vida corto. El acero, la leche Gloria enlatada, tienen un periodo de vida, digamos, un poquito largo. Entonces, todos los bienes también se deben al tiempo, al tiempo. Bien, si no hay preguntas, terminamos ahí, ¿ok? ¿Qué hacer para la próxima clase? Eso es lo que tenemos que conversar. Entonces, aquí son 12 alumnos. Turín, ¿cuántos grupos hay? Son 3 grupos de 4, profesor. 3 grupos de 4. Entonces, acá estamos. El día 3, todos los grupos me exponen que la economía Hemos y el quedado para el problema. 5, para el jueves 5. Sí, claro, pero el jueves 5. Entonces, el 3, ¿qué haríamos? Eficiencia y equidad. Ya estaríamos corriendo a 80 por hora. ¿Qué haríamos? A ver. ¿Qué haríamos? Porque creen que los 3 grupos pueden presentar el 5 en las 2 horas. Son 3 grupos, ¿no? Tienes razón. Ya. El 5 voy a tratar de hacer lo más, dar una previa a la eficiencia y la equidad. Una previa. No voy a desarrollar el capítulo, pero voy a dar una previa, a ver de qué trata eficiencia y equidad, regla de la mayoría, concurso, ya. Por el libro. Bien. Ya, listo. Entonces yo haré ya los excedentes, ya. Entonces este capítulo lo divido en 2 clases. Con calma, línea por línea. Ya, listo. Ya. Entonces el 5 me expone grupos. ¿Está bien? Veamos. Sí, está bien, profesor. Ya. Entonces, y ahí empezamos las evaluaciones. ¿Ok? Listo. Profesor, disculpe una pregunta. Quiero tener un subdelegado. ¿Es posible ahora tenerlo por alguna emergencia, tal vez por enfermedad, tal vez me pueda ausentar? Entonces, quisiera tener un subdelegado. Bueno, yo aquí he anotado en este horario de 8 a 10 que el delegado es Turín Alvarado Friedman. Estoy ya, profesor. Sí. Ya.
¿Qué estás proponiendo en esencia, Edgar? Un subdelegado. Ya. Un delegado auxiliar. Digamos ya. O sea, para que sean dos simultáneamente, ¿no? Falla uno Sí, entre el otro. Ya. correcto. ¿A quién propones? O no sé. Propongo a Vladimir, está presente, Palacios. Palacios. Ya. Se llama Palacios Pérez Vladimir César. ¿Está presente? Sí, profesor, ¿me escucha? Vladimir, ¿está de acuerdo con la sugerencia de tu colega? Sí, no hay problema. No hay problema. Entonces yo pongo acá segundo delegado. Vladimir. Palacios Pérez Vladimir. Ya. ¿Listo? Listo. Delegado Palacios y delegado Turín. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, yo lo que deseo es que el día 5 no fallen, pues, porque si falla, se están jugando su primera nota. ¿Está bien? ¿Quedamos? Bien, Sí, profesor, está bien. listo. Profesor, una consulta. Dígame. El 5, usted acaba de decir que expongamos qué es la economía. No, a ver, por eso le decía, quería partirlo en dos, pero ya alguien dijo, no, hemos quedado para el 5. Claro, yo quería que el día 3 de mayo, expongan el capítulo 1 y el capítulo 2. Y el día 5 de mayo expongan el capítulo 3 y el capítulo 4. Eso es lo que yo deseaba, para hacerlo con calma. Ahora, yo una vez les expreso la idea. Si van a exponer, traigan ejercicios reales o ejemplos reales, ¿no? Ese es hacer un poco más de investigación sobre el curso. Dale más aprestamiento, ¿no? Si no pueden, expónganlo como lo entiendan, capítulo 1 y 2, el día 3, y el día 5, capítulo 3 y 4. Entonces, nosotros vamos a reforzar más las exposiciones. Yo a eso me refería. Pero alguien dijo, no, profesor, hemos quedado el 5 para todos. Entonces, ¿qué opina? Dígame. A ver. Solo el 5, yo pienso. El Jueves 5. 5. Ya. Entonces, el jueves 5, el 5 expresan todo. No hay ningún problema. Recuerde que tienen que ser los ejercicios resueltos. ¿Ok? Expresados Ese día claramente. presentamos 2 ejercicios, según lo que usted comentó. Sí, los ejercicios más consistentes. Los facilísimos, no. Los más consistentes, ¿no? Que el día de la clase 3 de mayo les digo cuáles son. ¿Está bien? Entonces, ya para que se vayan preparando. Los grupos. Ok. ¿Ok? Ya, en cada grupo, de ahí, si tiene un poco más habilidades, trae datos reales y los procesa con esos conceptos. Es fácil. El problema es que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y ahí van a ver la investigación en el ser humano. Pero mejor, espero que lo hagan para que después me pregunten. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedamos? Bien. Y está bien. Entonces, quedamos para el 5. ¿Ok? ¿Cómo haríamos para la práctica? No, pues, como es online, no hay ningún problema. Tengan sus ejercicios listos, porque van a llenar una hoja como si fuera un examen, ¿no? Normal.
para justificar la primera parte. ¿Entienden? O sea, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? El parcial sí va a ser, lo van a rendir en el aula. El parcial nada más. ¿Ya? Listo. Si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí. Pueden leer, ¿no? Estoy buscando varias cosas de aquí dice en Wikipedia, el pan ha sido un producto típicamente inelástico en la cultura occidental, ya que es considerado un artículo de primera necesidad. Una vez, hace poco, ¿no? Me dijo un alumno, no, pero Wikipedia tiene fallas. Bueno, yo le mostré que no, porque le presenté el libro de Henderson, Juan, de los conceptos de elasticidad y lo que decía. Yo le digo, parece que Wikipedia ha copiado todo lo que de Henderson. Entonces no puede estar mal. Que está mal eres tú. Estás confundido. ¿No? Porque Henderson, Parkin y todos los demás actores de lo que hacen libros de economía tienen que poner el mismo concepto. Parkin lo hace cambiando unas palabritas que te quiere ser un poco más, ¿no? Quiere subir un poco más de cultura en nivel. Pero en el fondo es la misma. Variación del precio con respecto a variación de la cantidad o la cantidad sobre el precio. Ese es en todos los libros está. Ahora, Wikipedia lo escribe de una forma, Parkin de otra, Henderson de otra, pero cuando aplicas cálculo aritmético matemático, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si tú puedes derivar el logaritmo respecto a la cantidad sobre el derivar el logaritmo con respecto al precio, es lo mismo. Entonces, una vez un chico me dijo, no, le digo, pero seguramente será para otros temas de índole de sociología, pues, ¿no? La sociología es otra cosa, es la economía. Bien, bien, señores, si no hay preguntas, quedamos ahí, ¿correcto? Está bien, gracias. Ok, nos vemos entonces el día 3 de mayo, si Dios quiere. Gracias. Luego estar acá. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es que no te comunicaste. Molestado porque